Muy buenas noches, estimados alumnos. Kenneth, muy buenas noches. Muy buena noche, doctor Cristian. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a esta última clase de este diplomado tan interesante acerca de crimen organizado. Muy buenas noches. Mientras se incorporan más compañeros, el día de hoy vamos a desarrollar esta sesión de manera tríptica. Y si se puede, un cuarto componente más. El primer componente tiene que ver con los cambios legislativos que se le ha dado a la ley contra el crimen organizado, que ya data del 2013. Hubieron cambios significativos y a raíz de eso se comenzaron a vocear el término de normas pro crimen. Vamos a estudiar esos cambios importantes que al parecer favorecen a las organizaciones criminales en perjuicio de la ciudadanía. En segundo componente, vamos a estudiar el tema central que es la litigación estratégica en delitos de crimen organizado. Y el tercer componente tiene que ver con aquellas normas que son pro crimen, por qué son pro crimen y cuáles son. Si alcanzar el tiempo, me gustaría estudiar el panorama sociopolítico, político-criminal, sobre de ciertos delitos que han afectado y que afectan a nuestra realidad nacional, como por ejemplo la extorsión, el gota a gota, secuestro, express, sicariato, robo agravado, que son formas criminales que mantienen en zozobra a la población. Bueno, empezamos entonces, señores, estudiando aquellas normas que modificaron la ley contra el crimen organizado, aparentemente favoreciendo a los infractores en perjuicio de la ciudadanía. Para ello, voy a compartir un texto, un Word, voy a leer y voy a comentar. Permíteme un segundo, por favor. El uso compartido no está activado. Por favor, solicito que me activen la posibilidad de compartir. Gracias. Bien. Principales modificaciones en contra o de la ley contra el crimen organizado. Dice así, las principales modificaciones a la legislación peruana sobre crimen organizado, obviamente legislado en la ley 377 de fecha 26 de julio de 2013 que estudiamos la semana pasada, ha sido modificado recientemente por dos leyes, la ley 32.108 y luego de tanta protesta, tanto reclamo, por la ley de 32.138. Ley 32.108, rotulado ley que modifica el Código Penal, decreto legislativo 635, la ley 30.337, ley contra el crimen organizado, ley 27.379, ley de procedimientos para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos e investigaciones preliminares, a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal. En realidad, la ley 32.108 sí generó cambios marcados en desmedro de la sociedad.
y en perjuicio de la labor policial y de la labor fiscal. Y debido a estos cambios tan marcados a favor de supuestas organizaciones criminales, se promulgó la 32.138, ley que modifica la ley 377 a efectos de, de neutralizar el cambio tan marcado a favor de las supuestas organizaciones criminales. Y para mejor entendimiento, a continuación lo voy a desarrollar. Estas normas cambiaron drásticamente la ley contra el crimen organizado en tres ítems. Primero, en lo que se entiende por la definición de una organización criminal. Segundo, en aquellos requisitos necesarios para realizar un allanamiento de un inmueble. Y tercero, con respecto al tipo penal, se modificó al tipo penal sustrayendo un elemento del tipo penal. Bien, con respecto a la definición del delito, permítanme un segundo, por favor. Ya está. Con respecto a la definición del delito de organización criminal, como dice el texto, se redujo el umbral delictivo tipificando como organización criminal a grupos de 3 o más personas que cometan delitos con una pena mínima de 5 años, como extorsión, secuestro y sicariato. A ver, señores, ¿qué significa esto? Eh, en realidad, señores, no podemos sostener que una organización criminal esté constituida por 3 personas. Eso es un absurdo. E incluso es un absurdo que una organización criminal esté compuesta por 5 personas. Eh, en realidad, vuelvo a repetir, una organización criminal tiene la estructura orgánica de una empresa. La diferencia entre una organización criminal y una empresa no está en la estructura que ambas tienen, sino en el objeto social, que es lucro en una empresa, y la existencia de una organización criminal, que es la de cometer delitos de manera continua y perpetua, de manera indefinida en el tiempo. Uno o varios delitos. De manera que cuando hablamos de una organización criminal, hablamos de una estructura jerárquica, funcional, con enlaces, eh, eh, con diversas especializaciones, con áreas, con jefaturas, con alta dirección, organizaciones transnacionales con presencias en diversos países, con diversas fuentes de financiamiento, con diversos canales de distribución y venta. En fin, eh, eh, limitar el término de organización criminal, pues a un grupo de 3 o más personas realmente resulta poco intelectual, poco intelectual. Ahora, lo grave, más allá de definir en qué consiste una organización criminal, lo grave de esta norma 32.108 se da que redujo el umbral punitivo. O sea, que la pena mínima era de 5 años. Ya la ley 32.108 elevó la pena mínima a 6 años para los delitos de organización criminal. Y esto se debe a que esta ley 32.138, posterior a la 32.108, es el resultado
de diversos debates en el Congreso sobre la creación de diversas normas pro crimen. En realidad, la norma 32.108 sí ha restado capacidades al Ministerio Público, ha restado capacidades operacional a la policía criminal, justamente para recabar elementos de convicción para que el Ministerio Público se desarrolle conforme a sus atribuciones. De manera que la norma 32.138 es resultado de la postulación de la dación en el Congreso de normas pro crimen y de manera exacta de la ley 32.108, que modifica la definición de organización criminal, modifica el tipo penal y encima establece normas de allanamiento a favor de los investigados. Vamos con las reglas de allanamiento, que es de conocimiento público e incluso anecdótico en cierta manera. Dice, durante los allanamientos se garantiza la presencia de la defensa pública si el investigado no cuenta con un abogado privado. Dos puntos bien marcados con respecto a la modificación de la ley contra el crimen organizado. Presencia obligatoria del abogado defensor. Punto número uno. Y punto número dos, continuidad operativa. Sin embargo, la continuidad operativa hay que estudiarlo con más pausa, con más precisión. Con respecto a la presencia del abogado defensor del investigado que es allanado, que tiene un inmueble el cual es allanado, porque el allanamiento es sobre el inmueble del investigado. Para esto yo quisiera hacer una pregunta a todos los presentes, somos seis. ¿Qué es el allanamiento? ¿Qué es el allanamiento? Se explicó la semana pasada, es una técnica especial de investigación, el allanamiento. Bien. ¿Quién ejecuta el allanamiento? ¿Quién lo practica el allanamiento? ¿Quién solicita el allanamiento? ¿Cuál es la forma de llevarse a cabo el allanamiento? ¿Mm? ¿Quién lo ejecuta? El Ministerio Público y obviamente con la ayuda valiosa de la policía criminal. Pero ¿quién autoriza? Es un requerimiento que formula el fiscal provincial ante el juez de investigación preparatoria. Y en la práctica se ejecuta por la policía. La policía es quien hace el allanamiento en presencia del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es el defensor de la calidad. Entonces, el Ministerio Público solicita el allanamiento y lleva a cabo el allanamiento, pero de manera operativa lo hace la policía. Sin embargo, el acta de allanamiento es firmado tanto por los efectivos policiales como el Ministerio Público, porque es el defensor de la legalidad, le otorga legalidad a esta técnica especial de investigación. ¿Cuál es el factor muy importante del allanamiento y para qué es importante un allanamiento? Mira, ¿cuál es el factor más importante del allanamiento y para qué es importante el allanamiento? Son preguntas totalmente diferentes. El factor más importante del allanamiento es el factor sorpresa. Y eso lo hemos conversado, se debate, la sorpresa. Sorpresa en contra del investigado, al cual se le pretende encontrar con elementos de convicción, por ejemplo, para sustentar una detención preliminar, una prisión preventiva, una acusación. Entonces, el factor sorpresa es muy importante, el tiempo es muy importante. El tiempo es igual a fragancia, el tiempo favorece al investigado, porque a mayor tiempo las pruebas se deshacen. El tiempo permite que las pruebas desaparezcan. El tiempo permite que las pruebas se desvanezcan. El tiempo siempre va a favorecer al reo. El tiempo siempre va a favorecer al investigado. Y el allanamiento tiene un matiz trascendental, que es el factor sorpresa en contra del tiempo del investigado. Entonces, si el allanamiento tiene como factor sorpresa, tiene como matiz importante o eje central
o uno de los ejes centrales es la sorpresa en contra del investigado o el allanado, porque este no sabe. A este no se le tiene por qué avisar. Señor, lo vamos a allanar. Es un absurdo. ¿Por qué? Porque si yo sé que van a allanar mi inmueble, donde cuento con documentos que acredita, por ejemplo, lavado de activos, lo primero que hago es destruir los documentos. Lo segundo que hago es borrar información de mi computadora o la desaparezco. Lo tercero que hago es desaparecer mis celulares o borrar toda la información que tenga. Como verán, el allanamiento tiene un matiz muy importante que es el factor sorpresa, pero el allanamiento tiene como finalidad recabar elementos de convicción, incautar elementos de convicción, incautar documentos, incautar celulares, incautar computadoras, incautar todo tipo de soporte que contenga elementos de convicción que permita determinar si la persona investigada, primero, si forma parte de una organización criminal. Segundo, cuál es su ubicación jerárquica. Y tercero, cuáles son sus funciones y sus subordinados. Entonces, miren qué importante resulta el allanamiento, porque el allanamiento oportuno, el allanamiento sorpresivo, va a permitir poder incautar documentación o elementos de convicción valiosos para sustentar la tesis fiscal. Pero obviamente, eso era antes de la ley 32.108. La ley 32.108 dispuso la participación del abogado defensor, o en su defecto la defensa pública, durante el allanamiento. Señores, a ver, por mandato constitucional, toda persona tiene derecho a su defensa técnica, pública o privada. Pero no solamente por mandato constitucional una persona tiene derecho a la defensa, sino ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado que la defensa debe ser idónea, no solo idónea, una defensa adecuada, o sea, realmente una defensa técnica a favor del interés del investigado. Y eso es muy importante porque muchas veces, por ausencia de un abogado privado, se simula la defensa de un investigado con la figura de un defensor público. Y muchas veces es una simulación que afecta los derechos de defensa del investigado. Las normas son para cumplir. La Carta Magna se debe cumplir. La norma se debe imperar sobre toda situación. La norma debe imperar. Y si por mandato constitucional toda persona tiene derecho a la defensa técnica, defensa legal técnica, no podemos pues simular una defensa privada, que por cierto puede ser eficiente o no, por una defensa pública de manera simulada, reitero. No resulta idóneo. Y le digo esto porque una defensa ineficiente generada por la desidia de un defensor, de un abogado defensor, pues acarrea nulidad. Ya lo dijo el Tribunal Constitucional. Entonces, esta lógica es muy importante porque yo quiero pensar bien de que esta norma 32.108 piensa de que toda persona no solo debe contar con un abogado defensor, sino con una eficiente defensa, porque capaz no era justo que muchas personas allanadas primero no cuenten con un abogado defensor y en segundo lugar que se simule la defensa de un abogado defensor con un defensor de oficio que trabaja para el Estado, pero poco ve los intereses del investigado. Como hemos visto, la defensa técnica de un expresidente que ha cambiado constantemente de defensa pública y poco hizo por su defensa. O sea, esa es una simulación, eso tampoco no es correcto. Entonces, deseo pensar de que esta norma cautelaba el derecho eficiente a la defensa legal de una persona
que padece un allanamiento, o sometido, que es la palabra, sometido a un allanamiento de su bien inmueble, de su vivienda. Sin embargo, la ley no ampara el abuso del derecho. La ley no ampara el abuso del derecho. O sea, está muy bien que una persona cuyo inmueble es allanado cuente con un abogado defensor, así como la policía cuenta con un ministerio público en contrapartida y en equilibrio de posiciones, debería contar con un abogado que dé fe, que también que suscribe el acta de lo que se está incautando. Porque para eso es la defensa, porque el abogado defensor tiene que ser consciente si lo que se está incautando guarda relación con la carpeta fiscal. Si lo que se está incautando guarda relación con la investigación preliminar. Porque si lo que se está incautando no guarda relación, el abogado defensor debe poner observación adecuada. Y si a lo mejor lo que se está incautando ni siquiera pertenece al allanado, también el abogado defensor está para consignar en el acta. Porque esa es la única función que tiene el abogado defensor. De, de constatar, de verificar si el allanamiento es legal. Es legal. No vulnera los derechos del allanado. Y si las incautaciones revisten legitimidad. Y una incautación reviste legitimidad cuando lo incautado guarda relación con la carpeta fiscal, con la investigación preliminar. Imagínense, vienen a mi inmueble y se llevan todos mis libros. No, porque a lo mejor en cada libro tienes alguna cartita, un papelito. Llévense mi laptop, llévense mi celular, llévense mis documentos. Eso es uso de la incautación. Abuso, perdón, ese es uso de la incautación. El abuso es incautar bienes que no guardan relación con la carpeta fiscal. Desde ese punto de vista es muy importante contar con el abogado defensor. Y aparte el abogado defensor sepa desde el allanamiento qué se está incautando y qué es lo que está buscando el Ministerio Público. ¿Qué es lo que pretende el Ministerio Público? A ver, señores, pensemos. Una incautación en un inmueble de una persona involucrada en una organización criminal de narcotráfico. Usted como efectivo policial, como miembro del Ministerio Público, ¿qué debería incautar? ¿Qué sería correcto incautar? ¿Mm? Muchos cocaleros tienen sus cuadernos donde llevan cuentas. Los cuadernos, sus anotaciones. ¿Qué más deberían incautar? Sus celulares para darles apertura y lectura. ¿Podemos incautar documentos profesionales, títulos, diplomas, estudios, libros? No guarda relación. ¿Podemos incautar los documentos personales del hijo mayor, del hijo menor, del investigado? No, porque no es parte de la carpeta fiscal. ¿Podemos incautar los celulares de toda la familia? No. ¿De la esposa? No, porque no es investigado. Entonces, ya estamos desarrollando ideas de qué bienes se puede incautar. Y si el delito no es narcotráfico, es lavado de activos, ¿qué debemos incautar? Ah, laptop, tablet, celulares, documentación, sobre todo si es financiera. Entonces, muy importante, señores, que la incautación sea revista legalidad, que la incautación, que es la razón de ser del allanamiento, no sea abusiva, no se extralimite a los bienes de otras personas que también puedan estar en el inmueble allanado. Entonces, la norma 32.108 dispuso la presencia de un abogado. Claro, hubo muchos memes, de manera caricatura, el allanado llama al abogado y el abogado de manera maliciosa pues se puede demorar 4, 5, 6 horas. A ver, hay algo
en el derecho que se llama plazo razonable, ¿no? El plazo razonable no está escrito, no está definido. Un plazo y un término lo dice el código. Un día, 24 horas. Ese es un plazo legal. Pero el plazo razonable no está escrito. El plazo razonable se da en la práctica. ¿En cuánto tiempo un abogado defensor puede estar en el inmueble allanado? ¿En cuánto tiempo puede estar? ¿Una hora? ¿Media hora? Puede ser media hora, puede ser una hora, no creo que más. Una hora y media, no creo que más. Pero 4 o 5 horas, obviamente, eh, la persona allanada es sorprendida y en ese momento que es sorprendida, por la ley, tiene derecho a llamar a un abogado. Y todo queda congelado. Todos quedan en una posición congelada. No se le permite al allanado que se pueda movilizar. Sí se le permite llamar al abogado de su confianza para que un plazo razonable pueda conducirse en inmueble allanado. Entonces, eso sí es correcto. Sorprender o un allanamiento en un inmueble a la persona investigada, perennizar el escenario, congelar los movimientos de todos y sobre todo el allanado y de todos, solo permitir que llame a su abogado y que un plazo razonable se apersone. Eso es lo correcto. Lo que no es correcto es que el abogado diga estoy en diligencia y vengo en 4 o 5 horas. Porque si se da esa figura, entonces ya opera el abogado, el defensor público. Y es por eso que la norma 32.138, corrigiendo capaz el error de la norma 32.108 que dijo sin abogado defensor privado, no hay allanamiento, y la fiscalía debe esperar 5, 6, 7, 8 horas hasta que venga un abogado, porque así era. La norma 32.108 dispuso la continuidad operativa. Dice así, ante la crítica de que esto facilitaba la fuga o la destrucción de pruebas, me refiero a la ley 32.108, la ley 32.138 precisó que la ausencia inicial del abogado particular no tenía la ejecución, no frena la ejecución si interviene de manera inmediata un defensor público. Claro, porque el allanamiento tiene un factor sorpresa y tiene una finalidad, la incautación, la recabación de elementos de convicción. ¿Para qué? Para demostrar que esta persona pertenece a una red criminal. Punto. Como es sorprendida, no tiene un abogado defensor, pero si se le existe el derecho a que pueda conferenciar con un abogado y esto se persone eh, en un tiempo razonable. Con respecto a los cambios que se ha visto con respecto a al tipo penal, se retiró esta modalidad típica de promoción o favorecimiento del delito de organización criminal dentro de la estructura, sancionando solo a quienes organicen, constituyan o integran la banda. O sea, si usted es parte de una banda, haya o no haya cometido delito de sicariato, narcotráfico, va a ser sancionado. Si usted organiza, diseña, va a ser sancionado. Pero antes, el tipo penal tenía otra modalidad, que es la de promoción o favorecimiento del delito. El que promovía era así como el intelectual, el gurú, ¿ah? El científico, que diseñaba, hacía los esquemas de cómo debe estar diseñada una organización criminal. Se suprimió esta modalidad directiva descrita en el Código Penal, artículo 317. Y hasta aquí, señores, las modificaciones que se han dado a esta norma
La más saltante, señores, vuelvo a repetir, es la simpleza, la poca complejidad en cuanto a la definición de crimen organizado. En segundo lugar, el allanamiento, que en un primer término pareciera que pierde el factor sorpresa con la llegada del abogado defensor, y la eliminación de la modalidad típica de promoción o favorecimiento al delito de crimen organizado, que estaba regulado en el artículo 317 del Código Penal. Bien, dejar de compartir. Ahora, señores, si me permiten, vamos a conversar sobre la litigación estratégica en delitos de crimen organizado. En su oportunidad hemos leído eh, diversos delitos que son cometidos por organizaciones criminales. Bueno, uno de ellos, por ejemplo, lavado de activos, minería ilegal, trata de personas, eh, delitos contra el patrimonio, eh, narcotráfico, subversión, en fin. Muy importante comprender, y así lo dice la norma, que toda investigación preliminar en contra de una organización criminal siempre será un proceso complejo. Y por ello tenemos una investigación hasta de 36 meses. Y de manera similar se da con respecto a la prisión preventiva. Eh, sí hemos estudiado eh, la semana pasada ciertas limitaciones, ciertos cambios legislativos a favor de estos investigados, como el caso de las escuchas o interceptaciones telefónicas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos que escuchar a estos miembros o componentes de una organización criminal para realmente tener elementos de comisión, certeza de qué posición jerárquica tienen, cuáles son sus nexos, cuáles son sus mandos, sus subordinados, su forma de trabajar, su presencia, su competencia directa? Claro, estamos limitados ahora con unos cuantos meses para las escuchas. Sin embargo, en la práctica, señores, eh, han existido organizaciones criminales que han sido escuchadas las comunicaciones de sus cabecillas o líderes por más de 2 años. ¿Ustedes se imaginan? Por más de 2 años escuchando día a día las conversaciones de líderes de grandes organizaciones criminales. Bien, entonces vamos a estudiar ahora lo que es la litigación estratégica de organizaciones criminales. Todos tenemos una noción de lo que es litigio, conflicto. Cuando hay litigio, dos partes que están en discordia, que tienen posiciones adversas, diferentes. Ese es un litigio. Algunos lo llaman conflicto, pero un litigio son posiciones contrarias. Litigio estratégico de, eh, eh, en procesos de crimen organizado. Permítame, por favor, dar lectura a una definición que fluye en el Google de lo que es litigio, conocida por todos, que nos va a permitir comprender mejor lo que es litigio. Un segundo, por favor. Bien. A ver, señores, permítame leer, por favor, información pública. Dice, la litigación es el arte, proceso
o acción de enfrentar un pleito o defender un caso ante un juez en un tribunal. Se divide en dos formas principales: la teoría del caso, la estrategia, la litigación oral, hablar claro frente al juez, y la presentación de pruebas. Partes principales de la litigación. Corto, donde se le cuenta al juez de qué trata el caso. Pruebas y testigos son los documentos, objetos o personas que ayudan a mostrar la verdad. Y alegatos de clausura es el discurso final para convencer al juez que le dé la razón a cada una de las partes. Entonces ya tenemos una noción de lo que es litigio. Hay dos partes enfrentadas. Si es un litigio judicial, hay dos partes enfrentadas: Ministerio Público, Defensa Técnica, frente a un juez. El Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa están en similares posiciones frente a un juez. Eso es litigio. Pero esta clase no habla de litigio, sino habla de litigio estratégico. La lectura, ya se verá en momentos, equivale a la teoría del caso con la estrategia. Yo tengo mis serias dudas al respecto, pero si la clase de hoy tiene que ver con litigación estratégica, y ya sabemos que el litigio tiene que ver con el enfrentamiento de dos posiciones adversas, y si es litigio judicial frente a un juez, yo quisiera preguntar, ¿qué es estrategia? ¿Cuándo hablamos de estrategia para poder entender realmente qué es una litigación estratégica? Porque normalmente vemos abogados y a fiscales que litigan, pero la pregunta es, ¿litigan de manera estratégica? ¿Qué cosa es estrategia, señores? Yo les voy a confesar algo. El que les habla no solo es abogado, soy administrador de empresas. Y así como soy magíster en Derecho, soy magíster en Administración de Empresas. Y mi especialidad es la dirección estratégica de empresas. Y les digo esto porque estudié la estrategia. ¿Qué cosa es la estrategia? Señores, cuando hablamos de estrategia, necesariamente hablamos de un plan estratégico. Y en definitiva y en sencillito, un plan estratégico es un documento. Es un documento que contiene eh, visión, misión, objetivos. Desde muy joven, cada vez que enfrentaba al Ministerio Público, siempre diseñaba un plan estratégico. Pero para diseñar un plan estratégico, primero tenemos que hacer un análisis de la situación. Muy importante el análisis de la situación para tener en claro las posibilidades de éxito. Muchas veces, haciendo un análisis que tiene que ver, por ejemplo, con elementos de comisión débiles, elementos de comisión fuertes que tiene el Ministerio Público, y también debo analizar qué elementos de comisión de descargo puedo tener para enfrentar a los elementos de comisión de cargo. Entonces, el análisis que se realiza a una situación procesal o a una situación jurídica es muy importante para saber, por ejemplo, en otros casos, si me acojo al principio de oportunidad, si me acojo a la terminación anticipada, si me acojo a la conclusión anticipada.
todos sabemos los beneficios que tiene la confesión sincera. Entonces, es muy importante saber si realmente la defensa técnica se va a poner en una posición adversa de litigio o por estrategia se va a ganar a los cargos con un beneficio pena. Por eso es muy importante, señores, antes de diseñar una estrategia de defensa, a estudiar un caso, pero no solo estudiar, hacer un análisis del caso. Muchos de ustedes habrán escuchado el análisis FODA, fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades y amenazas, que se utiliza en el mundo empresarial, cada vez menos porque existen novísimas y más complejas formas de analizar una situación. Sin embargo, siendo un análisis primario, todavía es útil en el mundo jurídico para diseñar estrategias legales. Señores, una litigación estratégica obedece a un plan estratégico. Y un plan estratégico es el resultado de un análisis previo, un análisis de fortalezas. Yo tengo elementos de convicción fuerte, de debilidades. Con estos elementos de convicción no voy a poder contrarrestar el Ministerio Público. Me conviene, como oportunidad, confesión sincera. Me conviene como oportunidad, eh, colaborador eficaz. Son oportunidades. Entonces, miren qué importante es no estudiar un caso, sino realmente analizar sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades, sus amenazas, ¿no? Capaz una amenaza es tu coprocesado. Tú guardas silencio, él no. Es una amenaza, ¿no? Entonces, miren qué importante es analizar. Y el análisis, si realmente el abogado sabe analizar un caso, el análisis va a permitir diseñar la estrategia, porque la estrategia va a permitir la realización de ciertos objetivos. Por ejemplo, la estrategia va a permitir absolver a tu patrocinado. Absolver es un verbo, absolver. Entonces, la estrategia me va a permitir absolver a mi patrocinado. Pero la estrategia también me va a permitir negociar a favor de mi patrocinado. Negociar la posibilidad de una confesión sincera, negociar una reparación civil, negociar una terminación anticipada, negociar una conclusión anticipada, negociar, de ser el caso, un principio de oportunidad. Son verbos, son objetivos, porque los verbos son objetivos, porque la defensa tiene que tener claro cuáles son sus objetivos. La defensa tiene que ganar el proceso antes de iniciarse el juicio oral, porque la defensa se debe o debería deberse a una estrategia legal, pero la estrategia es el resultado de un análisis. Y toda estrategia tiene que tener objetivos. Y los objetivos son componentes importantes de todo plan estratégico. Por tanto, si vamos a desarrollar litigación estratégica, esto significa que en juicio oral tenemos que enfrentar los elementos de convicción del Ministerio Público con los elementos de convicción de descargo los más fuertes que tenemos que acreditan inocencia o que acreditan, de ser el caso, una menor participación, porque para el Ministerio Público todos son culpables en la misma dimensión. El día de ayer he visto un reportaje televisivo a raíz de la nulidad
del proceso de lavado de activos contra el expresidente de PPK. Señores, en el Perú solo se ven estas cosas. En el Perú, solo en el Perú se ven procesos, condenas, 7, 8 años, que luego son revisadas por el Tribunal Constitucional y declaran por alguna razón su nulidad a foja cero. No, porque el Tribunal Constitucional no tiene la posibilidad de revocar un fallo judicial. El Tribunal Constitucional hace prevalecer la Constitución sobre toda decisión judicial, fiscal, etcétera. Pero qué grave es, señores, que después de 7, 8 años, en sede constitucional se decree la nulidad de todo un proceso. ¿Por qué? Porque se vulneraron derechos constitucionales de los procesados y capaz condenados. Y ya lo estamos viendo, no solamente con el expresidente de BPK, sino con el expresidente Ollantumala. Y también hemos visto con las prisiones preventivas de la actual presidenta que fueron anuladas por el TC, que ordenaron la inmediata libertad de nuestra presidenta. Entonces, señores, esto invoca la reflexión, porque así como la defensa técnica debe ser estratégica, también la labor del Ministerio Público debe ser legal, debe ser justa, objetiva. Y es penoso ver cómo en el proceso de PPK, que involucra a otras personas, como por ejemplo su chofer, haya sido investigado, procesado y condenado por lavado de activos ascendente a $10,000. ¿Me escuchó? O sea, una persona ha sido investigado, procesado, sometido a un maltrato del aparato de justicia por una imputación fiscal de lavado de activos de $10,000. Para mí no es nuevo, porque el que le habla toda su vida ha visto casos de lavado de activos. Y antes de ser fiscal, 2014, antes de 2014, me desarrollaba como abogado en lavado de activos. Por ahí, por el 2010, 11, 12, tenía un cliente, un pequeño empresario que surgió y capaz tuvo sus cuentas contables desordenadas, típico en nuestra idiosincrasia, pero no era delincuente. No era delincuente, por tanto no lavaba activos. Y recuerden que se lava el dinero que proviene previamente de un delito. Eso es lavar un activo, lavar un dinero sucio. Este señor era un empresario. Y aunque usted no crea, señores, el Ministerio Público lo investigó por años, porque antes se te investigaba por años, o sea, no había tope gracias a pautas, a votos del Tribunal Constitucional. Ya existen límites en la investigación preliminar, porque antes la investigación fiscal podía ser eterna. Y traigo a colación el reclamo que hacía el expresidente Alan García, que fue investigado por años y años y años. Y una investigación no puede ser eterna, así sea por los activos, por diversas razones. Y yo les voy a comentar algo que no es jurídico, pero es importante que usted lo sepa. Esta persona que fue mi cliente, que después de tantos años logramos justicia, fue investigado por lavado de activos por la suma de $12,000. Señores, imagínense mover un aparato fiscal por un desbalance patrimonial de $12,000.
Es que, le voy a decir la verdad, los fiscales penosamente desconocen tributario, desconocen economía, desconocen contabilidad, desconocen. Y trabajan bajo supuesto que un desbalance patrimonial ya es lavado de activos. No, no. Desbalance patrimonial puede ser resultado de la evasión tributaria y la evasión tributaria no es delito, es una infracción y consiste en no declarar. ¿Y quién declara en el Perú y quién no declara en el Perú impuestos? No declarar impuestos no es un delito, es una infracción que si la SUNAT lo detecta, sanciona y punto. Pero por un desbalance patrimonial de $12,000, se le investigó por años a mi patrocinado. Y el mensaje que doy no es jurídico, pero es importante que usted lo sepa. Durante esos 4, 5, 6, 7, 8 años, 8, 9, 10 años que duró, 8, 10 años que duró, desde la investigación preliminar hasta su condena absolutoria, mira, desde la investigación fiscal hasta su condena absolutoria, no me acuerdo si duró de 8, 9, 10 años, no solamente perdió su empresa, porque esa persona desmoralizada no puede trabajar, sino perdió su patrimonio y perdió su familia. Y no es jurídico, pero quiero que usted sepa, cuando usted es investigado por lavado de activos y tus vecinos, familiares, amistades, tu mujer lo sabe, ya no te tratan igual. En un momento están contigo, pero cuando el tema dura 1 año, 2, 3, 4 años, la esposa le decía, estoy casado con un delincuente. El suegro le decía, hija, ¿con quién te has casado? Con un delincuente. Psicológicamente, la presión de una investigación fiscal por lavado de activos, la idea de terminar en la cárcel por un delito que no has cometido, señores, por un lavado de activos de $12,000, señores. Y ayer veo un reportaje donde el chofer del expresidente PPK también fue involucrado en su mismo proceso, junto con otras personas inocentes, porque así lo ha ordenado el TC, es inocentes, pero sí me llama la atención de que se ha involucrado al chofer del expresidente PPK y la imputación es lavado de activos de $10,000. Si bien es cierto, la norma sobre la materia habla de lavado, que es el blanqueamiento de un capital sucio que proviene de un delito precedente, no habla de montos, no habla de montos, pero también existe un criterio y mover todo un aparato fiscal por un lavado de activos de $10,000 es inoficioso, pues señores. Lavar activos por $10,000 no, es un absurdo pensar que una persona pertenezca a una organización criminal supuestamente por lavar $10,000. Eso no es estrategia. Nunca lo fue. Pero fue la tesis fiscal, fue la acusación fiscal, fue la teoría del caso del Ministerio Público en contra de este chofer. Y por esta y otras razones, todo ese proceso se ha declarado nulo. Entonces, señores, si estamos hablando de litigación estratégica, les estoy demostrando que el Ministerio Público no desarrolla penosamente litigación estratégica. Y es por eso que muchos casos revisados en sede constitucional se declaran nulos. ¿Y qué es todo lo opuesto a la litigación estratégica? La subjetividad, la presunción, como decía el gran maestro Alan García, la corazonada. Porque muchas veces la fiscalía actúa por corazonada. Yo presumo, yo asumo, tengo una corazonada que eres delincuente. Eso no funciona, señores. No puedes presumir. Objetividad. El Ministerio Público se debe a la objetividad e imparcialidad. Perdón, es parcial. Sí, es parcial porque piensa que tú eres delincuente. Pero más allá que sea parcial porque piensa que tú eres delincuente, debe ser objetivo en cuanto a su forma de llevar la investigación, sustentar su teoría del caso. Entonces, penosamente el Ministerio Público desarrolla litigación estratégica. No hacen casos emblemáticos, no desarrolla acusación estratégica, no desarrolla una teoría del caso de manera estratégica, no lo hace el Ministerio Público en casos emblemáticos, menos lo va a hacer
en casos que no son conocidos. Y peor, les aseguro, lo hacen los abogados defensores, que deberían hacer. Un abogado defensor, señores, ni bien tiene un caso, una denuncia policial, un informe policial, los primeros recaudos, manifestaciones indagatorias, tiene que hacer un análisis de las posibilidades de éxito de su patrocinado, para que en base a eso construya una teoría del caso, una teoría del caso estratégico que permita llegar a ciertos objetivos, la libertad del patrocinado, contrarrestar, neutralizar, acreditar inocencia, contrarrestar los elementos de convicción del Ministerio Público, neutralizar los elementos de convicción del Ministerio Público. Como le dije la semana pasada, un buen juez me enseñó y dijo: Cristian, cierra los ojos. Ahora, dame solo una prueba para demostrar la inocencia de tu patrocinador. Solo una. Solo una prueba fuerte para demostrar la inocencia de tu patrocinado. Entonces, cuando hablamos de litigación estratégica, señores, hablamos de la construcción de la teoría del caso, pero no solamente es un alegato de apertura, voy a demostrar que es culpable, dice el Ministerio Público, porque tengo esto, 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 y la defensa técnica, no, yo voy a demostrar que es inocente, porque también tengo esto, esto. No, señores. Muchas veces el juicio oral o llegar a juicio oral no es estratégico. Penosamente, he visto colegas que le han dicho a sus clientes: en juicio oral lo ganamos. Claro, si es que si llego a juicio oral, me sigues pagando hasta el juicio oral. O sea, económicamente es rentable para el abogado defensor llegar a juicio oral, pero no es ético, porque es un sufrimiento, es una pena para el patrocinado. Y la ética es muy importante. No debería el abogado trabajar bajo la rentabilidad del juicio oral, porque no resulta ético. El Ministerio Público deja mucho que desear en cuanto al diseño estratégico de su teoría del caso. Incluso deja mucho que desear en cuanto a la estrategia de la investigación preliminar que ahora voy a desarrollar. Pero el abogado defensor sí tiene que analizar la situación procesal de su patrocinado. Y no solo analizar la situación procesal, sino decir la verdad, si realmente conviene aceptar los cargos, terminación anticipada, conclusión anticipada, y no ir a juicio oral. Eso es estrategia. Y si vamos a juicio oral, señores, es para neutralizar los elementos de convicción que va a presentar el Ministerio Público, porque tenemos elementos de convicción fuertes de descargo. Entonces, señores, toda litigación estratégica tiene como eje central cumplir ciertos objetivos, sea de un bando fiscal o sea del bando de la defensa técnica. Toda litigación estratégica tiene como eje central cumplir ciertos objetivos. Si nos ponemos a pensar que la investigación preparatoria a cargo del Ministerio Público debe ser estratégica, porque pongamos un delito, tráfico ilícito de drogas, TIT, porque no es narcotráfico, el delito no es narcotráfico, se utiliza capaz en otras latitudes, sí se utiliza. Un segundo, por favor, un segundo.
Disculpen ustedes, una llamada del trabajo. Entonces, miren qué importante es la litigación estratégica. Ahora vamos a pensar una investigación preliminar y vamos a desarrollar la investigación preliminar. Vamos a saltar la etapa intermedia y vamos de frente a juicio oral. Por narcotráfico o tráfico ilícito de drogas, hablando con propiedad. ¿Cuáles son los elementos de convicción que debe recabar el Ministerio Público, por ejemplo, para sustentar una acusación? Veo que somos seis. A ver, Rosa María, muy buenas noches. ¿Se encuentra presente? Jorge, muy buenas noches. Rolando, buenas noches. Elim, buenas noches. Alguien con la que pueda dialogar, por favor. ¿Cuáles serían los elementos de convicción que necesita el Ministerio Público de manera estratégica para sustentar una acusación? ¿Mm? Vamos de una manera más concreta. ¿Mm? Porque ya una acusación obliga lo que se conoce en el derecho procesal como sospecha fuerte, ¿correcto? Igual, para una prisión preventiva, sospecha fuerte, ¿no? Prisión preventiva, sospecha fuerte. Acusación, sospecha fuerte. ¿Cuáles son los elementos de convicción que, que, que necesita recabar el Ministerio Público durante la investigación preliminar? ¿Mm? Para un procedimiento de investigación de tráfico y de drogas. A ver, señores, primero, todas todas las actas, producto de la interceptación telefónica. Todas las actas. Punto número uno. Punto número dos, los resultados del seguimiento, óbice, fotografías, filmaciones, todos los seguimientos. Punto número tres, las actas que grafican o que describen el seguimiento. Punto número cuatro, si ha habido intervenciones policiales, las actas de incautación de droga, eh, las actas de incautación de elementos químicos de insumo, las actas de incautación de los inmuebles allanados, libros contables, libros, documentos escritos, eh, las actas de apertura de comunicaciones por celular, mensaje de texto o de WhatsApp que previamente fueron incautados, las manifestaciones eh, preventivas, perdón, las manifestaciones indagatorias, las manifestaciones de testigos, etcétera. Todo ello son los elementos de convicción que el Ministerio Público necesita para construir su acusación. ¿Cómo debe estar construido una acusación?